¿Cómo están? Bienvenidos al Laberinto. Un podcast en el que utilizamos los temas más simples para hablar de los temas no tan simples. Ya irán agarrando más o menos la onda de qué es lo que se trata el peloteo de ideas aquí, pero También nosotros iremos afinando a lo largo de la historia este rollo, no hay que ser maleducados. Yo soy el Q. Yo soy el Dan y Bienvenido, bienvenida. Esperemos que te guste el contenido que creemos aquí. Y sin más preámbulo, yo quiero empezar ya de lleno y de plano con vámonos. el tema que esta semana me ha acongojado. Para empezar, para dar contexto. ¿Tú crees que el respeto viene derivado del miedo o el miedo viene del respeto? Yo creo que el miedo viene del respeto. Porque voy a poner un ejemplo. Que ya más o menos lo platicamos un poquito fuera de cámara, pero no me dejó comentar mucho. Yo creo que el miedo nace a partir del respeto porque el océano cubre una gran parte de la superficie de la Tierra, y si bien conozco el océano, sí, y he ido al mar y me he metido en la playa y lo que sea, no lo conozco a profundidad. He nadado un poco, pero pues me supera muchísimo por cantidad y por volumen. Soy una cosa insignificante en comparación con el océano, y por lo tanto lo conozco, pero lo respeto, porque sé que muy fácilmente me podría perder en él y podría llegar a perder la vida. ¿Pero lo respetas por el miedo que le tienes? Lo respeto porque desconozco todo lo que hay en él. Entonces sí me da un poco de Pero miedo. es que el desconocimiento no a huevo tiene que ser miedo. ¿No? O sea, por ejemplo, yo respeto al mar. Okay. Le tengo un respeto de muerte. Sin embargo, miedo creo que no hace nada. Híjole. Yo creo que tenerle miedo a algo hace que te hagas inútil. A ver, o sea, cuando te metes a nadar al mar, sabes los riesgos que conlleva. O sea, estás justo a la intemperie de la Pachamama. Pero, ¿qué? Pues el estar a merced de algo, y ni siquiera a merced. Supongamos que, no sé, güey, conoces a alguien en algún lugar y te das cuenta que ese güey te supera en altura y en fuerza, pero es a toda madre. Entonces, bien, lo conoces y lo respetas, porque, pues, oye, o sea, no vaya a ser que este güey en algún momento enojado se desconecte y ahí quede yo como estampa en el piso. Lo respeto, no le tengo miedo, lo respeto. Pero de ese respeto, si eventualmente lo viera perder jeta o hacer algo que a mí me hiciera decir, oh, un momento, puede que empezara a tenerle miedo. Entonces, Pero eso es a raíz de que algo pase. y es a raíz de que sé lo que, y ni siquiera lo sé a ciencia cierta, pero supongo que él podría hacerme algo si es que llegasen a darse los supuestos. Pero ¿no crees que si le tienes miedo solo te paralizas en caso de que algo pase? Sí, el miedo puede paralizarte y puede imposibilitarte de tomar acción en Y de cualquier pensar contexto. y de todo. Es que por eso, o sea, yo creo que el respeto es algo completamente diferente que el miedo. ¿Por qué? Porque yo no creo que tenga una correlación directa. A ver, o sea, sí creo que hay ciertas cosas. En el ejemplo que pusiste del mar, entiendo de dónde vienes, pero no creo que sea verdad absoluta, me explico. Porque, a ver, es que insisto, y como yo supongo que han de haber varias personas que respetan el mar por el conocimiento de que algo puede pasar, pero de ahí a que brinquen a tengo miedo, no creo. Yo creo, para empezar, que el respeto y el miedo son dos cosas completamente por aparte, uno, y dos, creo que algo te puede hacer respetarlo con raíz en miedo, ¿sabes? Sí, pero, o sea, de que el miedo y el respeto son dos cosas completamente distintas, estoy de acuerdo. Ajá. Aquí la pregunta es, ¿qué va antes? O sea, no es tal cual huevo y gallina, Justo. porque no funciona así, pero la línea se cruza desde el miedo hacia el respeto o viceversa. Porque extrapolémoslo al espacio, a la muerte, a lo que sea que te pudiera dar en algún momento inquietud y por ende hacerte sentir escalofríos. O sea, lo que tú estás diciendo es, ¿pasas de tener miedo al respeto o pasas de tenerle respeto al miedo? Correcto. ¿No? Qué cabrón, es que en el espacio, por ejemplo, le tengo miedo a raíz del respeto. Ese es mi punto, es lo que yo trataba de decir con el océano. Y digo, el universo es infinito y enorme y no lo conocemos
por lo tanto, pues como no sé qué chingados hay allá afuera, pues su línea de respeto, ¿sabes? Obviamente, en proporciones es imposible que yo, por alguna estupidez que haga yo en mi casa, pueda acabar en el espacio flotando, Tipo pero, Satura. tipo Satura, exacto, no creo que pase, y si llegase a pasar, pues qué loco, ¿no? Pero tiene una posibilidad menor que suceda como a la muerte o como al océano. Justo tomando de ejemplo lo de Satura, creo que es un muy buen ejemplo porque empieza la película siendo dos hermanos que no se respetan ninguno al otro. Pero pasan una experiencia de pánico, güey, de miedo, al final de cuentas. Y al final de la película se terminan respetando y queriendo mucho, ¿no? Ahora, también, en Pero la película cuando llega este astronauta que resulta a ser la Dani. puerta, que spoiler, bueno, ya tiene como Ay, sí, 20 ya, años no la mames. película, pero cuando llega este astronauta, los dos se cagan de miedo Claro. porque no saben quién es. Hasta que después él los ayuda y rescata a la hermana y pasan otro montón de cosas en la película. Podría decir que al final como que le tienen respeto. Incluso al final cuando se despiden, pues es un momento bien emotivo en la película en el cual, adiós, te vamos a recordar para siempre. Y resulta que es Danny o como sea que se llame Sí, el hermano menor. Josh Hutcherson en la película. No, no, el astronauta es Dani. Es el hermano menor. ¿Es el hermano menor? Sí. Bueno, mira. Sí, justo explica que Josh, como se llama en la película, lo abandonó a la verga cuando él jugó Satura. Ah, bueno, porque es un ciclo ahí. Ajá, ajá. Pero bueno, ya estamos, ya nos fuimos a otro pasillo. No, está El bien. punto es, en esa película creo que ejemplifican muy bien justo ese tema de que del miedo se deriva el respeto. Ahora bien, creo que también depende mucho de qué contexto estamos hablando. Estamos hablando de personas, o sea, en plan tú y yo, ¿O sociedad? o sociedad, exacto. A ver, vamos Porque a lo... también eso es como Maquiavelo. Que Maquiavelo decía de que, pues, güey, o sea, yo prefiero que me tengan miedo a que me quieran. Correcto, pero creo que ahí es un punto de vista un poco distinto. Porque ahí Sí, pues estamos sí. hablando más de la sociedad. O sea, si eres un líder al cual la gente le tiene miedo, pues es más probable que obedezcan tus instrucciones a rajatabla a que lo cuestionen. Y ahí sería meternos a un tema ya Pero es que eso ya es sociológico ser un poco más y dictador es un que poco más... no es tal cual el punto que estamos intentando tratando. resolver. Exacto. Mi punto de vista al respecto es que si bien el miedo nace del respeto, no todas las cosas a las que respeto les tengo miedo, pero todas las cosas a las que les tengo miedo empecé teniéndoles respeto. Y no tanto, porque ¿El hay... 100%? Creo que sí, o sea, debe de haber ahí un porcentaje que no, pero la mayoría yo creo que sí nace a partir de que tengo una primera interacción con esta experiencia, cosa, persona, situación, llámale lo que tú quieras. Pero en la primera interacción que tuve, me di cuenta de las consecuencias que puede tener y dije, oh, acá hay algo. Y a lo mejor, a mí no directamente, o a lo mejor nadie cercano a mí, pero te llegan a advertir como de, oye, cuidado cuando hagas tal cosa, porque yo tengo un conocido que así como tú, y tú la libraste, pero él, no, hombre. Y entonces dices como de, ah, ok, o sea, lo que yo hice jugando puede tener una consecuencia más grave. Es que no, güey. ¿Por qué no? Es que no es así. De plano no. O sea, creo que puedes derivar mucho más fácil del respeto al miedo que del miedo al respeto, porque al final de cuentas una va de mejor a peor y la otra va de peor a mejor. ¿Cómo así? O sea, que le tengas miedo a algo con base en respeto es más fácil porque el respeto no te limita en nada, ¿sabes? O sea, el respeto es simplemente, a ver, sé que me puedo morir, pero pues, Pero, pues, ni modo. ajá, si pasa, pasa y ya. Pero si estás en el mar con ese pensamiento y de repente casi te ahogas, ahora le tienes miedo al mar. Con raíz en respeto. Si tú empiezas teniéndole miedo al mar, no creo que puedas dejar de tenerle miedo, pero ahora solo le tengo respeto. Es que no sé si estoy planteando bien la idea, pero... Sí, pero, o sea, creo que sí puedes perderle algo al miedo. O sea, le puedes perder el miedo a algo sin perderle completamente el respeto. Pon tú una montaña rusa. Al principio, la primera vez que te dicen, vamos a subirnos al Superlocochón 3000, y ves que es una madresota así de 30 metros, pues sí dices, híjole. Y te subes y le pierdes el miedo porque ya viste que no pasa nada. Pero al mismo tiempo, o cuando menos eso hace sentido para mí. que sí, si alguien es que piensa sí. igual que yo, podría compartirlo. Y entonces Es que sí tiene sentido, seríamos porque mayoría. cuando yo era chiquito, por ejemplo, me cagaban las Montañas rusas. montañas rusas. Yo nunca me subí por culo, güey, porque siempre iba cagado. Pero a mi hermana siempre la han mamado y cuando era chiquito me encabronaba con ella porque le decías que eres inconsciente, no eres consciente del peligro en el que te estás metiendo, te puedes morir. ¿Ya sabes? Pero eso es miedo, eso era fully disrespecting la probabilidad de que no Y también va eras a un pasar. niño, o sea, Sí, sí, pero es que, ay, qué cabrón, me pusiste un 4.
No te puse ningún... O sea, yo Fuck. lo que trato de aquí de puntualizar es que me hace más sentido que el miedo sea el siguiente paso al respeto. No sé si se entiende. Oye, qué take. Producción nos está comentando. Adelante. Dice, ¿el respeto que nace del miedo es auténtico o solo sumisión disfrazada? Yo digo que es auténtico. ¿Por qué? Porque... Es que puede ser, o sea, también puede ser que sea sumisión disfrazada, güey. ¿Pero por qué sería sumisión disfrazada? Porque Porque, a puede ver, ser que estés sumiso justo a una idea que tienes, no a un riesgo real, y ¿sabes? entonces esa idea es miedo y es totalmente válido, pero a lo que yo me refiero es, si es miedo auténtico, es pues pavor. O sea, tan es así que lo respeto No, y lo veo, pero me da pavor porque no sé de dónde puede es sacar. que creo que ahí estás tocando otro tema. No, justo no. O sea, mi punto y para mí el fin último del miedo es, me da miedo llegar a ese supuesto y tan me da miedo que no quiero pensar en lo que pase después porque ni siquiera pienso en el resultado y puede que haya un resultado ni tan bueno ni tan malo o bueno o malo y tampoco es una escala de grises porque no es absoluto, pero el simple hecho de acercarme a algo sabiendo que es lo suficientemente serio como para tenerle cierto respeto, para mí es un factor muy válido para tenerle miedo. Aunque hay miedos irracionales y eso tal vez sería meternos a otro tema, otro Sí, pasillo completamente, sí, pero sí, pues full, güey, full. piensa por ejemplo en un miedo irracional. El miedo irracional no nace del respeto porque yo no respeto a los payasos. O sea, Ah, no, a yo mí el tampoco. pinche payasito que aparece en el Fishers para Y a ver, doblarle si eres un payaso, te mucho respeto como respeto. persona, pero no respeto tu Pero, carácter. pero si de repente, no sé, a lo mejor en el Fishers no, pero en el Vips, de repente llega un payasito y hace así un perrito de globos. Es que el concepto de un payaso es creepy. Ajá, a mí me daban miedo los payasos de niño. ¿Por qué? Porque mi hermano me contó una historia y me hizo, este, cagarme de miedo antes de dormir una noche y fue como de, bueno, pues entonces que los payasos te coman, buenas noches. Y cerró el libro, apagó la luz y se volteó a dormir. Entonces, esa noche me acuerdo que dije, no mames, va a llegar un payaso. Y no, pasaron los años, pero cada vez que veo un payaso como que digo, uy, yo sé que es un miedo irracional, porque no hay, yo no he tenido ninguna experiencia negativa con un payaso y tampoco nace del respeto, entonces es simplemente algo que vuela en mi cabeza, una nube que no puedo quitarme por una condicionante que me pusieron. Entonces, habría que diferenciar también ahí ese tipo de miedo. El miedo del que yo hablo es el verdadero terror hacia algo. Claro, y el miedo al mar, por ejemplo, es un miedo natural. Al final de cuentas, el origen del miedo en el ser humano es un instinto de supervivencia, ¿no? O sea, al final del día le tienes miedo al océano, por ejemplo, justo porque de una forma muy natural y regresando a las raíces de quién eres, te da miedo morir. Porque Correcto. creo que es algo natural en cualquier ser consciente, A ¿no? todos nos da miedo, sí. Y no creo que sea como tal el hecho de morir, creo que es más el que no se sabe qué verga pasa cuando Ahora, ahí te va. pasa eso. Supongamos que tienes una experiencia cercana a la muerte y por X o Y la libraste. ¿El respeto sobrevive? O sea, ya que le perdiste el miedo, digamos, a echarte en paracaídas, que era algo que te daba muchísimo culo, pero lo intentaste y resulta que en la caída venías cagándote de risa por la adrenalina y cuando aterrizaste ya el paracaídas, todo bien, te sacaron la foto y vas de regreso a tu casa y dices, mira, tampoco estuvo tan mal como yo pensaba. Pues es que también creo que es una ¿El estupidez respeto a las ponerle alturas respeto. sobrevive o te vuelves ya completamente ajeno a él? No, sí sobrevive. ¿Sí sobrevive? A ver, es que insisto, puta madre, qué cabrón. Es que no puedes no tenerle respeto al hecho de aventarte en paracaídas por el facto de que siempre hay una probabilidad de que te vayas a la verga. Que le tengas miedo porque es la primera vez que lo haces y qué mamada si es la primera vez que lo haces y tu paracaídas no abre, por ejemplo, Puede pasar, y de ahí te traumas y no vuelves a saltar en tu puta vida, ya sabes. claro. Pero que le pierdas el miedo a aventarte, creo que no forzosamente quiere decir que ya no va a haber respeto, porque al final de cuentas, si le pierdes respeto a algo, lo haces de una forma reckless, ¿sabes? Ya lo haces en plan... Ajá, exacto. Y eso quiere decir que ya no le tienes respeto. Un ejemplo claro de eso es, por ejemplo, fumar.
O el alcohol también. O el alcohol, exacto. Que, a ver, o sea, eres consciente de los riesgos, eres consciente de que en algún momento puede llegar a pasar factura, pero bueno, de momento está de puta madre, ya sabes. Pero eso, o sea, la forma en la que tú y yo consumimos tabaco, por ejemplo, no es una forma de consumirlo respetuosa, por así decirlo. Es una forma súper desajenada en la que pues te vale verga, ¿sabes? Pues sí. Y ahí, No fumen. ahí no hay miedo. No. O sea, cuando eres morro, evidentemente sí te da miedo porque te dicen de que, güey, cáncer de pulmón, bro. A ver, a mí me da miedo que me dé cáncer de pulmón. Pero lo vas a dejar de... Pero pues me echaría un cigarrito ahorita con toda la calma del mundo. Y a lo mejor Exacto, sí me estoy exacto. contradiciendo un poco por el hecho de que si bien le tengo respeto a la muerte, porque y a lo mejor, ¿cómo chingo yo con este tema de que el miedo viene o nace quizás antes del respeto con base en lo desconocido? Para mí, le tengo miedo a la muerte, respeto el hecho de que si en algún momento paso yo a otro plano y ya no existo aquí, pues se acabó. Eso, la verdad es que sí me deja intranquilo. Sin embargo, no por ello voy a dejar de hacer cosas que puedan ser riesgosas para mi salud. Dígase beber, fumar, no sé, a lo mejor algún deporte extremo. Andar en bici en la calle. Andar en bici, por ejemplo, eso es... ¿No? A mí me gusta mucho andar en bicicleta por todos lados y a veces soy un poco... Reckless. reckless al respecto, un poco irreverente, digo de que no hay problema, hasta que tuve una experiencia en la cual embarré la cara en el pavimento y ahora digo de que me la pienso. No porque le tenga miedo a andar en bicicleta, insisto, ese no es el problema. Pero eso te generó respeto. Pero me genera cierto respeto a pensar de que hay factores que yo no puedo controlar de cuando ando en la bicicleta. Claro. Lo único que yo puedo hacer pues es frenar y pedalear. Pues intentarlo. Pero ¿qué pasa si hay un conductor ebrio o ni siquiera un conductor ebrio, un camión que se le hace muy cagado aventarme la lámina y yo pierdo el control y entre banqueta y camión, ahí quedé? Eso le tengo respeto y tan le tengo respeto que evito Verga, eso a mí me da miedo. ponerme en ese tipo de situaciones, pero no es por miedo, insisto. El miedo que nace del respeto para mí es una cuestión de como más subjetiva, o sea, el hecho de que yo no quiera hacer o decir o involucrarme en ciertas situaciones no es porque me parezca, uy, no mames, ¿cómo lo voy a hacer? Sino porque me aterra las consecuencias que no conozco. Pero entonces es miedo a lo desconocido, no es miedo al acto per se. Pero es que, a ver, sí, pero no podría decir que nace del respeto en ese caso en específico, porque ¿cómo le voy a tener respeto a algo que no conozco? Dime tú. Pues es que respetas la muerte, no la conoces. Sí, pero Es que es un tema, o sea, es un tema muy complejo, güey, la verdad. Creo que no hay como tal una respuesta correcta o una incorrecta. O sea, sí creo que depende demasiado de las experiencias que hayas vivido y cómo te hayas desenvuelto a raíz de eso. sí, Porque puedes tener una experiencia cercana a la muerte que simplemente te haga ser más consciente, como por ejemplo la vez que embarraste la cara en el piso, que ahora eres más consciente, o bien te pudiste haber traumado de una forma en la que no vuelves a tocar una bicicleta en tu vida. pues mira, la gente que de repente tiene un choque muy estrepitoso en automóvil y no vuelven a agarrar un volante. Sí, justo. Respeto. No, eso es pánico, eso es trauma. Ahí se brincan al 100% el respeto. O sea, y en algún momento puede llegar a ser de que me pasó esto por no tenerle respeto. Y, Pero ahorita no le tengo respeto, ahorita le tengo pánico, estoy traumado y no puedo. y si se brincan directamente el respeto, entonces es miedo. Provocado por la inconsciencia del no haberle tenido respeto. Puede ser. Es que van de la mano. Van de la mano. O sea, van de la mano y son dos entes completamente separados. Insisto, puedes tener respeto sin miedo y puedes tener miedo sin respeto. Uh-huh. Pero entonces... Está lloviendo. Cerca la bala, Sí. ¿no? A ver, el miedo sin respeto podría ser que el fumar, por ejemplo. Porque me da miedo morirme, pero pues no respeto mis pulmones porque pues en la peda de repente me pongo a fumar porque no hay 3 chelas que te aguanten un cigarro. Y el respeto sin miedo, por el contrario, ¿qué podría ser? El respeto sin miedo. En mi caso particular, los aviones. ¿Por qué? Respeto los aviones, confío enteramente en que la historia de la humanidad nos ha llevado a lograr ese tipo de proeza, exacto.
Y soy consciente de que en cualquier momento puede ser que yo tenga la pésima suerte de estar en ese avión dentro de la probabilidad de 20 millones, Ujú. pero no le tengo miedo. Le tengo respeto. Respeto el Co- avión, respeto el trabajo que hacen los pilotos, respeto el trabajo que hacen los ingenieros, respeto todo lo que puede pasar. Sin embargo, yo me subo a un avión sin un gramo de miedo. Cuando hay turbulencias no tengo miedo, cuando llueve tampoco hay miedo. Sí, pues, y le perdiste el Es un miedo, y le respeto perdiste el miedo entero. siendo, o sea, volando varias veces y Pues es entendiendo también cómo insisto, funciona. creo que eso sí viene muy metido en tu genética. Porque hay banda que desde siempre le ha tenido un pavor impresionante a los aviones. A ver, no puedo decir que hay gente que esté condicionada a tener miedo, eh, pero sí siento que hay gente que es un poco más susceptible a de repente morirse de pánico en situaciones que tú y yo decimos, Sí, claro. O sea, lo digo y no es mi caso, porque yo no soy una persona introvertida y la verdad es que a mí hablar con las piedras me resulta fácil. eh, pero hay gente a la que le da pánico tener una interacción Justo. hasta por teléfono. Sí. Pedir Eso a mí, pizza es un pedo. sí, o sea, que pedir una pizza en... Hola, Por buenas tardes, ¿a llamada, qué le puedo...? claro. No, no mames, contesta tú. A mí se me hace algo irracional y ni siquiera creo que sea por respeto. Eso creo que también es un miedo irracional que existe. Bueno, es que ahí habría que hacer un estudio de toda la banda, porque Chance en algún momento tuvo una experiencia de la verga hablando por teléfono con alguien. O nunca también puede ser que nunca desarrollaron estas habilidades de interacción social. Sí. Yo creo firmemente que la generación de niños que tuvieron que atravesar sus años de la quizás primaria, secundaria, cuando eres puberto, vaya, o estás pre-pubertad, pubertad, en Zoom, van a tener cierta dificultad para poder interactuar en el futuro, porque yo en la primaria y en la secundaria, y quizás también en la prepa, fue la época en la que más aprendí, pues, cómo socializar con las personas. Y no me da pánico hacerlo porque, güey, si vieras los osos que hice en secundaria, ñe, se me quita. Pero es que ahí pueden haber muchísimas más cosas. O sea, no necesariamente te tienes que ir directo al miedo en ese caso en particular. Puede ser simplemente que sepas y que eres consciente de que no sabes hacerlo, ¿sabes? No, o sea, no es mi caso tampoco, pero supongamos que en esas etapas que justo en la adolescencia es donde más socializas y donde aprendes a base de experiencias qué es lo que es aceptable, qué es lo que se vale y qué es lo que de plano no. Puede ser que solo no lo sepas, ¿no? O sea, por ejemplo, un niño que recibió educación en casa, que nunca fue a una escuela y que siempre fue o su mamá o un maestro particular que fue a su casa, ¿crees que le tengan miedo a socializar con alguien externo a su círculo interno? Por supuesto. Piensa, ubicas la Es que, serie... es que no sé, güey, porque el humano por naturaleza es social. Pero mira, ¿te acuerdas tú del caso de Gypsy Rose? Sí. Gypsy Rose Blanchard, Uh-huh. que como contexto para los que no sepan de quién estamos hablando, fue un caso en Estados Unidos de una niña cuya mamá la mantenía en un estado de... ¿Cómo decirlo? La niña tenía ciertos problemas desde, desde pequeña, pero la mamá se aprovechó de esto, entonces la mantuvo en un estado de discapacidad, podríamos decirlo, para aprovecharse de la situación y, en pocas palabras, para que tuvieran atenciones especiales con ella. Y esto se tradujo a que Gypsy eventualmente pues llegó a una edad en la cual tenía que socializar, quería salir, quería explorar tanto su sexualidad como sus amistades como tal, y se dio cuenta de que todo este cuento de la enfermedad pues era falso y empezó a intentar salir. Al principio hay una serie muy buena en la cual al principio le da miedo, pero ella vence ese miedo pues de tomar refrescos, de comer dulces, de hablar con un chico en mensaje y así, y el mismo miedo a su mamá, que al final, y esto ya no es un spoiler, ni modo, al final Gypsy y su novio acabaron asesinando a su mamá. Y por mucho miedo que le tenía Gypsy al mundo exterior, porque pensaba que todo el mundo era terrible por cómo su mamá se lo pintaba, al salir, interactuar y darse cuenta que realmente no todos eran así, se volteó y asesinó a Tras. su mamá. Y el miedo se le quitó, pero de bolón ping-pong. O sea, hay ciertos tipos de miedos que son
irracionales y una vez que los vences, siento que hasta desarrollas cierta intolerancia hacia el tipo de cosas que te daban miedo. En ese caso en particular, sí. En el caso de Gypsy, sí, pero... Creo que, por ejemplo, la aracnofobia. Hay un programa que no sé cómo se llama, pero se dedicaba a hacer que la gente fuera obligada a afrontar sus temores más profundos. Y, por ejemplo, a los aracnofóbicos los metían en una caja donde los encerraban con arañas y que les caminaran y todo el pedo. Si yo fuera aracnofóbico y me hacen eso, me traumo. Y ya de por sí, la aracnofobia justo es una fobia, Sí. pero lo hubieran potenciado al millar, ¿sabes? O sea, no creo que... Ya perdí el tren. No, a ver, la aracnofobia, hay gente que les tiene miedo nada más porque pues las arañas son, pues sí, o sea, no son bonitas. Y hay otra gente que, por ejemplo, le gusta mucho la naturaleza, los animales, que de repente le sale un pinche arañón enorme y dicen, ay, ven, preciosa, y así la sacan con un jardín, Sí soy. digo, la sacan con una hoja al jardín y dices, bueno, está bien, tú, por Sí soy. ejemplo, eres así. Sí. Hay otro tipo, eso yo creo que es el respeto más que el miedo. En el caso de las personas que... Pero es que no sé si es respeto a la araña o es respeto a... A la Pachamama, al medio ambiente. Pues Pero, es por que todo ejemplo, es una te voy a cadena poner otro alimenticia. ejemplo. También a veces, y no a veces, todos nosotros como humanos le tenemos respeto a personas, no por el hecho de que les tengamos miedo. Por ejemplo, yo respeto mucho a mi papá, a mi mamá, a tu papá, Claro. no sé, a tu novia, a mis profesores, a las autoridades, etcétera, etcétera, etcétera. No porque les tenga miedo y porque diga no vaya a ser que la novia del Dan me agarre cachetadas, pero porque es una regla de convivencia social, si lo quieres ver así. Gran ejemplo, las autoridades. Yo no respeto a las autoridades en México. Ah, no es cierto. A mí me dan miedo, porque pues sí, justo, o sea, no, ahí, por ejemplo, es un miedo sin respeto, no es un miedo derivado del respeto. O sea, tú ves una patrulla y te cagas de miedo, No me cago de miedo, pero pero si sí. veo un retén, ¡Ay! Le bajas al volumen. si veo un retén, por ejemplo, sí siento como ¿sabes? De que si se me corta la respiración un ratito y si es de que, pues qué, ¿sabes? Pero eso No es te tengo irracional. miedo. O sea, cuando paso un retén, sí es de que verga, que no me paren. Y no es porque traiga nada en mi coche ni nada por el estilo, ni porque haya tenido malas experiencias en un pasado. Que sí, pero vaya, o sea, ya desde antes de esa experiencia me daban miedo, mínimo en México, porque pues si vives en México sabes cómo está el show. Está caliente la cosa. Ahí no hay respeto. Hay respeto sobre la línea del trabajo, porque entiendo que al final de cuentas sí están poniendo el culo en algunas circunstancias, pero es miedo, sin respeto. Yo lo veo distinto, la verdad. O sea, a mí el tipo de conversaciones que se tienen con autoridades, dígase el policía, el guardia de la caseta, el bla, 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 no me da miedo, pero les tengo respeto. Porque si tratas a la gente con respeto, o sea, si llega de repente un oficial contigo y te dice, lo que pasa es que no puede estacionarse en este... Claro que sí, oficial. Buenas noches, yo no sabía, venía justo con los de la casa 3, Sí, ahorita claro, mismo muevo mi coche, no sé qué. claro. Es un respeto que le tengo, no porque me dé miedo el señor Panzón, que de repente viene y está haciendo su chamba porque marcaron y dijeron que pues, hay un coche estacionado en mi lugar, sino porque el hecho de que ese güey venga y me toque la ventanilla y me diga de que, bro, no te puedes estacionar aquí, pues está bien, respeto, ni modo, así son las reglas Bueno, y me sí, tengo que claro, mover. claro. Mi aportación de que hay cosas que respeto y a lo mejor pueden hacer también del amor. Ojo, no lo sé. Que el respeto venga del A amor. mi O mamá, que ames por a mi mamá la respeto. respeto a cabalidad, a mis papás, o sea, a mi familia, a ti, a mis amigos los respeto porque los quiero y creo que también pueden hacer el respeto por el simple hecho de que, pues, güey, me caes bien, o sea, te quiero cerca de mí, entonces, pues no tengo por qué, una, tenerte miedo. A mi mamá cuando era chiquito y de repente me decía por mi nombre, sí decía Papá. yo, puta madre. Pero hay un punto en el cual, pues, de repente mi mamá me doy cuenta de que ya físicamente sí me puede poner zapes y me puedo poner mi madre, claro que sí. Pero ya no me da miedo que de repente si me sale una palabrota enfrente de mi mamá me vaya a voltear la Los cara de ojos. un cachetadón. Pero aún Sí, así le tengo claro. respeto y no lo digo, pero no es un respeto que nazca porque me da miedo, sino porque siento que he aprendido a conducirme por, por Claro, simple... eso es respeto por amor, Correcto. ¿no? O sea, eso es
porque te quiero, te respeto. Que a ver, también creo que se puede del otro lado, te respeto porque te quiero, ¿no? Te quiero porque te respeto. Eso creo que está un poquito más difícil. Pero no, te Pero interrumpí. puede, no, es que sí, o sea, puede ser un factor extra. O sea, a ti te quiero y a ti te respeto, y porque te quiero, te respeto. ¿Sabes? Ujú. O sea, vaya, es como medio redundante el pedo, pero pues sí, a ver, a tu mamá, a tu papá, a tus amigos no, a tu familia, la respetas derivado del amor. O sea, el respeto que les tienes es 100% por el amor que les tienes, según yo, Según ¿no? lo que planteamos. Porque pues también, si no quisieras a algún familiar, pues el respeto no está ahí. Y una cosa es que no haya respeto y otra cosa es que haya faltas de respeto. Y creo que si no quieres a alguien, te hace más probable a que le faltes el respeto a esta persona. Porque no tienes miedo de su reacción también. O sea, Claro. por ejemplo, Fuck. en una relación de pareja, si yo le falto el respeto a mi novia, pues güey, está mal para empezar, no le falten el respeto a sus respectivas parejas, pero suponiendo que yo me voy de loco y le pongo el cuerno, pues me daría miedo ya no estar con ella, porque, ajá, ¿sabes? Entonces no le falto el respeto, porque a lo mejor y me da miedo que lo que yo establecí con ella, el acuerdo que tenemos los dos, la vida que tenemos los dos, pues que de repente se vaya todo así al caño. Tal vez la palabra correcta no es miedo, pero como quiero evitar que suceda eso, pues no paso el respeto y es el mismo respeto por amor, quizás Claro. explicado desde otro Pero punto de pues es vista. que también, o sea, te puede valer verga, ¿sabes? Puede. O sea, y aunque vivas en tu día a día no con miedo a perder a esta persona, pero con respeto uno, a esta persona, y con amor de quedarte con esta persona, puedes igual ir y actuar a lo pendejo. Y una vez que actúas a lo pendejo, ahora le tienes miedo al respeto con esta persona. Me explico, porque Ah, por caray. respeto, o sea, si tú vas y le pones el cuerno a tu pareja, ahora vas a tener respeto y miedo al mismo tiempo. O sea, vas a tener miedo al respeto que le tienes a esta persona, porque ahí Ah, va a ser un sí, sí, se va a volver conflicto algo. moral contigo mismo. Le digo porque la respeto, con el miedo que me da la reacción, o ¿O no? me quedo callado porque pues mi miedo es más grande que el respeto. Ah, Ahora, verga, qué cabrón. otra pregunta. Lo que tú dices de que le tienes cierto miedo a la autoridad, pero no le tienes respeto. No, justo ya después escuchándote, que creo que lo amplié demasiado, le tengo miedo a los retenes de policía. Ok, válido. Si estoy estacionado en algún lugar en la Condesa y veo una patrulla pasar, no me da miedo. Me da miedo que el cabrón que está en la patrulla sea un hijo de la chingada y que no le interese ni siquiera escuchar lo que tengo yo que decir. Y que simplemente diga de que no, pues es que no te puedes estacionar aquí y aunque tu coche esté prendido y con las intermitentes te la pelas, pum, araña. ¿Sabes? A eso es a lo que le tengo miedo. Pero si veo una patrulla en la calle y así, no, es que sí les tengo miedo, mano. Ah, yo no. Si Hay estoy en tantos el tíos. segundo piso, por ejemplo, y veo una patrulla y yo voy a 100 kilómetros por hora cuando el límite es 80, me da miedo que me paren. Por Ok. esa diferencia de 20 kilómetros por hora, ¿sabes? Rebasar a una patrulla me da culo Pero es porque, miedo a las pues, consecuencias. ¿Qué pasa si de repente agarran y te persiguen, te cachan y uf, tambo. fuiste? Como también esa Claro, adrenalina de decir, ay, pues ya, X, mejor no me claro, alcanzan. Y ¡zum! Te sigues. claro. Ahora, otra cosa. Hay ciertas personalidades que en el idioma de los chavos tienen mucha aura. Entonces, imagínate que de repente oyes hablar acerca de tal persona y todos tus amigos o ni siquiera tus amigos, las redes sociales lo tienen en un pilar y te lo encuentras y te da cierto miedo, o sea, te da nervio, te pones así todo nervioso cuando lo tienes enfrente. Ese miedo que a lo mejor ni siquiera es miedo, a lo mejor es respeto, a lo mejor es una combinación de los dos más un ingrediente ahí de nervios. ¿Eso por qué crees que sea? O sea, si de repente viene y se te planta Justo por las consecuencias sociales quien tú que quieras, puede brindarte, que de ¿no? repente lo tienes enfrente y no sabes qué interacción tener con él, nada más estás así como... Y te dicen, ve, háblale, pídele la foto y tú no. No. No, ni madres. ¿Por qué? ¿Por qué crees que pase eso? Eso yo creo que es por ansiedad social y puede ser por miedo al ¿Al rechazo, rechazo? justo. Porque es lo mismo que hablar por teléfono, o sea, por más que sabes que estás llamando a una pizzería y que ellos están ahí para tomar tu orden y al final de cuentas mandártela y que puedas comer tranquilo y a gusto en tu casa, puede ser que el miedo a pedirlo es que te digan, es que no tengo de esos.
ya se nos acabó la pizza de pepperoni, carnal. Y Se como, la y acaban, como ya güey. estás tan picado con quiero una pizza de pepperoni, ya como que pues, te bloqueas, güey, por miedo a que te vuelvan a decir, no, Sí, pero a ver, bloquearse por miedo es... es que allá es a lo que voy. Y El miedo no regresamos. te lleva a Y nada. regresamos a donde Al empezamos. centro del laberinto, Puta cabrón. madre. El miedo no te lleva a nada, insisto. O sea, el miedo es completamente natural y al final del día es un instinto de supervivencia que intenta mantenerte a salvo y en las mejores condiciones posibles. Tal vez si no es miedo al rechazo, sino miedo a la vergüenza. O sea, Claro, y es que al final de cuentas también eso puede ser las consecuencias sociales que eso te puede brindar. Me explico. Si tú fueras consciente de que absolutamente nadie se va a reír de ti porque Bad Bunny está tragando tacos en la calle y no te va a dar una foto porque tiene el hocico lleno de pastor y sabes que la gente lo va a entender, pues no te va a dar miedo ir y take your chances, ¿sabes? Porque en una de esas cuaja y te echas hasta un taco con él. puede ser. Pero como sabes que eso no es una ciencia cierta, como sabes que es probable que alguien en la mesa de al lado diga, pendejo, ¿sabes? O sea, chance por eso justo te cohibes y pues actúas al final de cuentas a raíz del miedo. Sin el respeto que eso merece, porque también si le tienes respeto a las personas individuales Válido. externo a Sí, sí. tu fanatismo, por respeto no vas y le pides una foto a Bad Bunny, Claro. tragando, Sí. ¿no? Que Entonces, eso me gusta. Creo que podemos utilizarlo para ir cerrando un poco, porque ya dimos muchas vueltas por todo el la zona laberinto, del miedo. bro. Gran película, Zona del Miedo. Pero Está bien el laberinto del fauno. el miedo no te lleva a ningún lado. Es importante tenerlo. Ahora, no me malinterpreten. Hay cosas a las que sí debemos de tenerles miedo por el simple hecho de qué son y otras a las que hay que tenerle respeto. El respeto es importante. Eso creo que podemos Sí. estar de acuerdo. No, y el miedo también. Y el miedo también, porque es un sentimiento completamente válido y se vale tener miedo a lo que sea, a lo que tú, persona que estás viendo o escuchando esto, si le tienes miedo a algo, pero no sabes por qué, trata de también pensar y platicar contigo mismo si nace del respeto o simplemente le tienes miedo porque le tienes miedo. Tienes que ver qué puedes hacer con ese miedo o con ese respeto. Yo estoy satisfecho con eso, la verdad. Creo que Fueron es... muchas vueltas, pero en conclusión yo creo que podemos decir que el miedo viene del respeto. Yo creo que sí, el miedo viene del ¿No? respeto. Producción, ¿qué opinas? Ojo. Bueno, hola a todos. Opino muchas cosas a este respecto. Sin duda yo creo que este es un tema que se debe de evaluar casuísticamente, es decir, yo creo que cada caso que se aborde puede tener implicaciones y matices diferentes. Claro. Yo siento que muchas veces el miedo viene del respeto. Yo siento que muchas otras veces el respeto viene del miedo. Yo siento que hay respetos que no vienen del miedo y siento que hay miedos que no vienen del respeto. Claro. Y últimamente también creo que existen otras fuentes de respeto y como tal no se puede determinar que el 100% de las veces tengas miedo porque respetas a algo o viceversa, porque, insisto, hay diferentes fuentes a través de los cuales surgen las cosas. Como lo mencionó el Q, pues yo respeto a mi mamá porque la amo. Mi mamá no me da miedo. O sea, una que otra nalgada sí me espantó en mi vida, pero mi mamá no me da miedo. Yo a mi mamá la respeto profundamente y no le tengo miedo. Al contrario, la amo. Conozco ídolos míos de diferentes aspectos de la vida a los cuales les tengo respeto, pero probablemente en un 1v1 en la calle los podría tumbar. Entonces, en Pero fin, eso no quita el miedo que le puedes tener, ¿no? correcto, no. Pero como hay diferentes fuentes de donde proviene, Claro. no podría establecer esa relación lineal en ninguno de los dos sentidos. Gracias. Qué buena aportación. Bueno, ¿ustedes qué opinan de esto? ¿Creen que el miedo viene del respeto? ¿Creen que es viceversa? ¿O algo completamente diferente? Pónganlo aquí abajo en los comentarios. Síganos en todos lados también. Laberinto Pod. Pues sí, ya con eso damos cierre. Muchas gracias por acompañarnos. Les vamos a dejar las redes sociales y nos vemos en la próxima emisión desde El Laberinto. Laberinto.